económica. Ricardo, bienvenido a Momentum, buenos días, ¿cómo estás? Alberto, muy buenos días, muy bien por acá y muy contento de escucharte y estar otra vez con tu audiencia. Platícanos, ¿de qué se trata esta investigación? Sí, bueno, en realidad es un triple trabajo, son 3 investigaciones en el marco del estudio de la mafia de la ciencia, esta es la tercera entrega. En el primer reportaje, como lo comentas, hablo sobre, bueno, cómo esta institución que se asume como uno de los principales promotores de la doctrina económica, bueno, dejan una institución en una crisis financiera por falta de pago a sus docentes, malversación de fondos o acusaciones de malversación de fondos, incluso algunos señalamientos por la Auditoría Superior de la Federación, esto, bueno, previo a la transición presidencial, ¿no? También se habla en este mismo reportaje que tras la llegada del nuevo director, que ahora mismo, bueno, se encuentra envuelto en diferentes controversias, empieza a haber una disputa bueno, principalmente es política, porque los actores que están dentro de la institución han enfocado la discusión en este espacio, pero lo que encontramos detrás es que, bueno, parte de los profesores que están impulsando las denuncias en contra del actual director, José Antonio Romero, bueno, son las personas que están esperando que la misma institución actualice los pagos que están pendientes. Hay que ser categóricas en este sentido. Estos pagos eran bonos extra, además de su salario regular como docentes, que venían de un fideicomiso que desaparece tras el decreto presidencial, en donde se habla de solicitar austeridad republicana, ¿no? Entonces se congelan estos fideicomisos. Al ser parte de los fondos con los que se le pagaba a estos docentes, bueno, los docentes empiezan con unas críticas fuertes a la actual gestión. Esto deriva, además, o sucesivamente, en una disputa que, bueno, empiezan con señalamientos de plagio, por un lado, en contra del propio director o actual director. También hay denuncias de plagio en contra de Meyer, que es un académico con bastante renombre dentro de esta institución. Y bueno, en mitad de todo esto está la comunidad estudiantil queriendo posicionar un lugar en las decisiones, que además me parece bastante legítimo, en las decisiones de los actuales rectores. Es decir, la comunidad estudiantil o los estudiantes tienen bastante claro cuál es el problema. Evidentemente, porque las instituciones ahora mismo tienen sus propios tiempos, no podemos saber si el nombramiento de Romero es legítimo o no. Según la documentación que ahora mismo es pública, se argumenta que sí. Sin embargo, pues hay trabajos todavía por resolver en donde se dictaminará pues la realidad de este proceso. En el mismo sentido se encuentran algunas denuncias por plagio en las que, por ejemplo, el doctor Meyer argumenta que, a pesar de que conocía este caso que ocurrió pues hace casi 40 años, él nunca tomó cartas en el asunto. Él señala a una editorial como la presunta culpable de este plagio, pero él no inició un proceso en contra de esta editorial, como sí lo está haciendo ahora mismo el doctor Romero. Dentro de este mismo reportaje también está la información de los montos y los proyectos derivados de este fideicomiso. Y aquí, por ejemplo, me parece bastante interesante cómo lo están viendo los estudiantes y las estudiantes, porque ellos, tratando de impulsar un nombramiento más democrático, porque esto nunca ha ocurrido en el CID, es decir, siempre es a través de un consejo específico que tiene evidentemente pues intereses políticos, se nombra a alguien que forma parte o formó parte de alguna manera de la institución. Este momentum se rompe con la elección de Romero y es cuando la comunidad estudiantil dice, bueno, esto no nos parece adecuado. Sin embargo, la discusión sobre los recursos nunca se ha derivado en, por ejemplo, hablar respecto a la posibilidad de usar estos recursos para conseguir becas. El argumento es que, por ejemplo, llegaban fondos a este fideicomiso de otras secretarías, Secretaría de Energía, por ejemplo, para que los académicos que están adscritos al CIDE hicieran análisis de evaluación a estas instituciones, y con esto ellos tenían lo que Romero denomina un sobresueldo. El problema con esto es que era la asignación indiscriminada. En primer lugar, porque no había reglas claras de cuántos proyectos se podían ejecutar. Por ejemplo, tenemos casos donde docentes concentran hasta 10 proyectos de evaluación al mismo tiempo que están ejerciendo su trabajo como docente, mientras que el regular es de 2 a 4, ¿no?
Entonces, estas reglas de operación están cambiando y esto es lo que están esperando ahora mismo los y las académicas del CIDE para saber cuál seguirá siendo el proceso de recepción. Y el argumento en medio de esto es estos recursos, al estar profesionalizando a académicos que ahora están en etapa de formación, se podrían bien utilizar para sostener becas, por ejemplo, y esto no se ha argumentado en ningún momento. Es decir, se sigue ponderando el privilegio de que personas que ya tienen sueldo tengan plusvalías a través de su trabajo o de su validez académica y no por apostar a fortalecer al cuerpo de estudiantes de los docentes. Eso, en un lado, por hablar a grandes rasgos del caso del CIDE. También tenemos el caso de la controversia que surge tras las declaraciones de la última Relatoría Especial sobre Derechos Económicos y Sociales, Culturales y Ambientales, la REDESCA, en donde, bueno, ellos se pronuncian sobre la imputación a 31 académicos adscritos al extinto ahora Foro Consultivo AC, que era una AC de carácter privado, en donde, bueno, pues académicos estaban recibiendo fondos también de CONACYT. Y bueno, la REDESCA lo que hizo es que lanza un extrañamiento al gobierno mexicano debido a que, bueno, se les está imputando por delincuencia organizada. Sin embargo, la misma Comisión Interamericana estaba, bueno, o tenía relatorías relacionadas a cómo había influido este foro en la aceptación de los dictámenes técnicos que favorecieron a la empresa Grupo México para dejar enterrados los cuerpos de los mineros en el desastre de Pasta de Conchos de la Mina 8. Entonces, las víctimas o las mujeres que están, bueno, ahora mismo tratando de buscar el derecho a la justicia, están exhortando a las autoridades a las autoridades internacionales a que hagan una recapitulación de los casos, que reanuden la discusión con las familias de Pasta de Conchos para que puedan ellas, bueno, tener este diálogo y querer en concreto si la Comisión Interamericana, bueno, va a estar apoyando al foro, a pesar de que ya se había dicho que este foro había servido para los gobiernos que avalaron, pues que tengan una posición clara al respecto, ¿no? Eso en relación a la historia. Asimismo, la directora de Familias por Pasta de Conchos denuncia que se estuvo utilizando a la figura de los Zetas, es decir, este grupo criminal, para inhibir la búsqueda de mineros en los desastres que están relacionados con toda la zona carbonífera. Es decir, hubo falsificación de declaraciones en donde había un desastre y a las familias se les decía no vayas porque ese terreno es de los Zetas, pero en realidad era de empresarios. Y por último, estimado, tenemos un caso del que pues muchos de ustedes estarán incluso mejor documentados que nosotros porque tienen a un gran profesor y académico en el equipo de Rompeviento, que es el caso de Colef Sur, cuando los cuerpos de paz llegan a México. Este reportaje habla de cuando el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a cargo de en ese entonces de Jaime Parada Ávila, firmó un contrato con el gobierno de Estados Unidos para que estas figuras, los cuerpos de paz, estuvieran en México fortaleciendo pues unidades de investigación. En ese periodo se logra que los cuerpos de paz lleguen a través de este sistema al Colegio de la Frontera Sur. Sin embargo, los académicos se sienten incómodos porque en ese mismo periodo y además anteriormente ya se había señalado este cuerpo de académicos como, bueno, un proceso de intervencionismo intelectual. ¿Qué quieren decir con esto? Bueno, tenemos una entrevista también en este reportaje con el doctor Garduño, en donde nos explica que las autoridades norteamericanas han tenido dos rutas para ejercer presión política. La primera es la ruta intelectual, que, bueno, forman parte de estos escuadrones como los cuerpos de paz, y también tienen la ruta bélica, es decir, ya cuando se habla de intervencionismo bélico directo o fuerzas armadas. Este es un segundo caso. Las acusaciones son graves. ¿Por qué? Porque se está declarando que se estaba utilizando información que evidentemente correspondía al Estado mexicano gestionar, de filtrárselas a las direcciones generales, a las direcciones de inteligencia general en Estados Unidos, a la CIA particularmente. Este caso no es un caso aislado. Los cuerpos de paz están señalados incluso en Wikileaks, este portal del periodista Julian Assange, de estar relacionado con grupos criminales
Y tenemos el cable en este reportaje publicado, en donde se habla de una solicitud de la CIA a México para que se extradite de Bolivia a nuestro país a algunos agentes, no se especifica cuántos, porque recordemos que los cables de Wikileaks están en algunas partes en código, para que puedan ser interrogados sobre sus posibles relaciones con el crimen organizado, Najar. Esto es a grandes rasgos lo que compromete ahora mismo el trabajo que estamos presentando en Poder, denominado La ciencia al servicio del poder, los archivos. Pues muy interesante esta serie de reportajes que nos has presentado a grosso modo, y yo me quisiera detener en este último de los cuerpos de paz y el COLEF. Cuéntanos un poco más, cuerpos de paz, de dónde vienen, qué son, para qué lo necesitaba el COLEF, ¿de qué se trata? Sí, mira, los cuerpos de paz o Peace Corps son una estructura norteamericana que desde sus orígenes fue constituida para ayudar a países a través de voluntarios que realizan trabajos en áreas específicamente de salud, de educación, negocios y agriculturas. En México el caso es específico en tecnología y educación, van a poder ver el contrato público, ¿no? Bueno, estos grupos llegaban y, por ejemplo, tenemos el caso de África, en donde fueron acusados de violación a comunidades indígenas. Sin embargo, el origen, o como ellos lo denominaban, era, pues, los congresistas norteamericanos los denominaban los evangelizadores de la democracia. Es decir, ellos iban a imponer la postura norteamericana del significado de la democracia, y ese era su trabajo. Y de hecho, las constituciones de esta infraestructura en Estados Unidos así se pronunció. Esto fue durante el periodo de John F. Kennedy. En el caso de México particularmente llegan, como ya lo mencioné, para impulsar trabajos en materia de educación y tecnología. Sin embargo, al poco tiempo de llegar, bueno, ya tenían discusiones, sobre todo con el plantel del COLEF Sur, en donde se les acusaba de estar filtrando información a la CIA, por lo cual los académicos y las académicas adscritas a esta unidad de investigación o a este centro de investigación pedían estrepitosamente a los directores que se expulsara a este grupo. Esto tardó tanto que tuvieron que pasar 2 procesos de dirección del COLEF Sur para que estas personas se desaparecieran. Cabe mencionar que evidentemente Poder solicitó entrevista con los cuerpos de paz para adentrarnos en el problema, pero se negaron a darnos entrevista. Sin embargo, quien sí nos dio entrevista, bueno, pues es un colega que sí trabajó y trabaja en el Colegio de la Frontera Sur, y bueno, él nos declaraba pues precisamente que sí se estuvo impulsando desde que llegaron, por temor a estar gestionando información de relevancia nacional o de seguridad nacional, que se expulsaran a estos cuerpos académicos del centro de investigación. Y es así como sabemos que en Ecosur, bueno, tardaron 2 direcciones para poder ser expulsados. El otro dato importante es que Poder solicitó vía acceso a la información todos los expedientes de registro de esta corporación en México, porque el contrato específicamente dice que México se hará cargo de los gastos de estadía, de las residencias estudiantiles, de darle los espacios. Sin embargo, ninguna unidad de investigación en este país, incluso la CONACYT, no tienen información al respecto de cuántos cuerpos de paz llegaron a México, en dónde estuvieron operando, cuánto dinero se invirtió. Es decir, estamos en la indefensión informativa total, porque estos grupos estadounidenses estuvieron operando pues prácticamente con total impunidad fiscal en México. Oye, Ricardo, ¿y qué información pasaban a la CIA? O sea, ¿qué tipo de datos? No sé, las investigaciones académicas se me hace que no sería por ahí. ¿Qué andaban buscando? Bueno, en realidad eso es confidencial. Los únicos documentos que se tienen acceso son a los cables de Wikileaks, de Julian Assange. Sin embargo, bueno, pues ahí mismo se revela que estaban relacionados con operaciones criminales o con grupos criminales, por lo que este es uno de los temas que alarmaron a las comunidades. Asimismo, bueno, tuvieron un proceso de intervención en Chile, tuvieron un proceso de intervención también en Colombia, y en todos y cada uno de estos casos tuvieron un conflicto de alguna manera. Entonces, la duda que surge de quienes sí estuvieron en este proceso
es, bueno, increpar en ese entonces a Esperanza Tuñón, que era la directora de Ecosur, para que diera justo estas explicaciones, porque como ya lo comentamos, estamos en una indefensión informativa, porque si no tenemos información sobre cuánto se gastó, en dónde estuvieron, cuánto tiempo operaron, cuántas plazas se dieron, imagínate conseguir información sobre qué información estaban compartiendo con la CIA. Es prácticamente imposible, salvo que se iniciara un proceso, ¿no? Un proceso judicial internacional, lo cual es verdaderamente complicado. Entonces, por eso es de suma relevancia hacer público este caso, que llega a la frontera sur. Recordemos que Estados Unidos siempre ha tenido intereses de controlar ciertos aspectos de ambas fronteras mexicanas, porque de esta manera controlan ellos la migración. Entonces, pues tenemos que poner en la mesa de la discusión estos temas para que las autoridades, pues sobre todo de cooperación internacional, pues sean más abiertas con estos temas, ¿no? Y que sean pues transparentes sobre qué es lo que están haciendo instituciones internacionales trabajando en México. Pues sí, estos cuerpos de paz son apenas uno de los grupos de los que tienen participación muy activa aquí en México, de los que tenemos apenas unas cuantas noticias y que no está claro cuál es el impacto que puede llegar a tener en decisiones de política pública de seguridad y de seguridad transnacional. Por eso es muy valioso esta serie de reportajes que publican en Poder, mi querido Ricardo. Pues se nos acabó el tiempo, se nos acabó el programa. Te quiero agradecer muchísimo, una, que nos hayas cambiado a la hora de la entrevista, y dos, pues esta conversación tan interesante, mi querido Ricardo. No, yo te agradezco a ti y sobre todo a Javier Sánchez por la ayuda y les mando un abrazo. Cuídate mucho, Ricardo, ahí seguimos. Hasta luego.